Buenas tardes, amigos de Pulimetro. Estamos acá con Carlos Torres Rotondo, escritor e investigador del rock peruano, que nos va a presentar la segunda edición de Demoler, el libro que tenemos acá. Muéstralo, por favor, Carlos. Como saben, la primera edición de Demoler salió el año 2009 y, bueno, llenó algunos vacíos que habían en la historiografía del rock nacional, sobre todo en los años 60 y 70. Digamos, levantó algunos mitos, ¿no? Terminó con algunos mitos de bandas que, como los Psychos, La Agonía, Traffic Sound, no tenían mucho por investigado. ¿Esta segunda edición se va a presentar cuándo, Carlos? La segunda edición se presenta el jueves 2 de agosto a las 8 de la noche en la sala Abraham Valdelomar, en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y también, bueno, el libro va a estar con un 20% de descuento, el 20% de feria. Y van a estar todos los protagonistas, o sea que más allá de que yo se lo firme, se lo pueden firmar, pues, los mismos personajes del libro, ¿no? Eso creo que para cualquier fanático es más que interesante, ¿no? Claro. Ahora, ¿quiénes van a estar en la mesa de presentación de este libro? No, eso no lo puedo decir todavía. Es sorpresa. Es una sorpresa, pero voy a estar yo. Eso es lo único que les puedo garantizar. ¿Va a haber alguna tocada, algún músico? No, va a ser un diálogo. Más bien estoy pensando hacer un evento ya posteriormente, pero ahí mismo no. La primera edición de Demoler, quienes han chequeado el libro, digamos, marcó un punto muy importante en lo que podríamos llamar la historiografía del rock peruano, y no solo del rock peruano, sino de la música peruana, porque hablas de muchas bandas que, como decía al inicio, pues no estaban un poco en el limbo, ¿no? No se sabía mucho de qué había pasado con sus integrantes, ni siquiera los discos estaban reeditados, era difícil acceder. Entonces, quería preguntarte, para comenzar, ¿cuál es la diferencia con esta segunda edición que me dices está mejorada? ¿Esta es una edición definitiva de Demoler? Bueno, siempre hay algún detalle que se puede corregir, claro. Pero ya no es una reescritura, pues, o sea, esta no es una edición ni corregida ni aumentada, es otro libro con el mismo índice. Y con el índice con ligeras correcciones, en realidad, claro. Porque hay por ahí un par de capítulos nuevos y tal, ¿no? Pero es bastante distinto, ¿no? Lo principal es lo siguiente, yo antes contaba en tercera persona qué es lo que había sucedido. Ahora, por el contrario, lo que hago yo es articular narrativas. Es decir, he intentado entrevistar prácticamente a todos los músicos de los grupos importantes. Obviamente a veces no se ha podido y a veces también hay grupos donde, digamos, hay un líder que es el que en fin, tiene una voz principal y los demás no quieren ser entrevistados. ¿Esto anula la primera edición, digamos? Esta segunda edición. Yo creo que la supera más bien, en el sentido en que hay mucho más detalles, está mucho más matizada, ¿no? Hay mitos que se rompen. Por ejemplo, este es el caso de los Mats, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que había una versión, la versión del baterista en la primera edición, pero ahora está la versión del baterista, del guitarrista y del bajista, ¿no? Y al menos la del bajista y del guitarrista divergen, claro, con las del baterista. Entonces hay ahí con una visión más caleidoscópica, una visión más compleja. De repente podríamos, para quienes no conozcan la historia de los Mats, es pues uno de las grandes leyendas, en el buen sentido de la palabra, del rock peruano. Es un grupo de chicos que en los 60 cumplieron el sueño que todo rockero de la época quería cumplir, que era tocar en Inglaterra con las más grandes bandas de la época y a invitación del mismísimo Mick Jagger, ¿no? Los Mats fueron invitados por el propio Mick Jagger cuando vino a Lima el año 69 y llegan a grabar en el estudio móvil de los Rolling Stones, ¿no? Pero esto quedó de manera un poco nebulosa porque no se sabía bien dónde estaban los miembros de los Mats, no habían grabaciones, no hay fotos, no hay muy pocas fotos que, claro, con el paso del tiempo se fueron descubriendo. Cuéntanos un poco cómo fue tu descubrimiento de los Mats y qué se cuenta en Demoler sobre ellos. Bueno, mi descubrimiento de los Mats vino porque todos los músicos a los que entrevisté antes de publicar la primera edición me hablan de los Mats como el mejor grupo. Pero no existía ninguna grabación hasta que conocí a uno de los músicos y me contó la historia, ¿no? Me pareció una historia alucinante. En realidad yo, más que un historiador, no creo ser un historiador. Me gusta contar historias. ¿Qué es lo más llamativo en el caso de los Mats, por ejemplo? En el caso de los Mats es pasar de lo más alto de la pituquería y de la exclusividad y del elitismo limeño, ¿no?, a tocar en Londres, ¿no? Eso, que dicho sea de paso, yo tengo entradas y tengo flyers de los Mats tocando en el Marquee, por ejemplo, tocando los Stones, o sea, no cualquiera entra al Marquee,
¿no? Y departieron pues con gente como Mitch Mitchell, baterista de Hendrix, Claro. Procol Harum, ¿no? No, otra cosa que hice es que, dada que su historia es tan compleja, o sea, bueno, no tan compleja, es tan inverosímil Claro. por momentos, que entrevisté a testigos, busqué a testigos, les dije a Alex, básicamente, a Alex Ventura, que es mi pata, oye, mira, con quien tengo muchísima confianza, oye, ya, ¿quién los vio ahí? ¿No? Y me dijo que yo le pueda creer. Y me dijo Julio Chávez Cabello y Guayo Salas, el campeón de karate. Fue toda una odisea ir a entrevistar a Guayo Salas. Fue muy bacán, pero también una aventura. Y, y ellos corroboraron muchas cosas, y en especial Guayo Salas me contó bastantes cosas de la época, porque él fue roadie de Graham Bond, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así va yendo la historia de los Mats. Claro, el caso de los Mats es particular porque si bien es cierto llegaron más lejos que ninguna banda peruana, el aporte local de repente no se ha sentido tanto. Es una banda que en su momento no grabó, creo que grabó un single por ahí, un coro de los Rolling Stones. Sí. Sus miembros musicalmente se perdieron, salvo Bimbo Macedo, que es un percusionista famoso Sí, que fue miembro. regresó. Entonces, ¿cómo valoras tú en retrospectiva a esta banda, ¿no? Esa Bueno, gran yo creo leyenda que, del rock nacional. mira, a partir de ese molesto que sacó Andrés Tapia, ahí es donde pueden escucharse pues las grabaciones que hicieron en Londres y tal, y también está el disco en vivo de ellos en el Santa Úrsula, el concierto de despedida, ¿no? Y yo creo que eso confirma todo lo que se decía de ellos, ¿no? Los Mats. A ver, lo que pasa es que yo soy amigo mucho de los músicos, entonces van a aplicar por lo que voy a decir, pero los Mats pues está entre mis grupos favoritos, o sea, en general de la escena, me parecen, incluso musicalmente están entre lo mejor y lo más fino, ¿no? La armonía también llega a ese nivel de finura, digamos, de arreglo, de curar la música, ¿no? Pero en los Mats es alucinante, ¿no? Okay. Hay otros mitos que se han creado a lo largo de estos años de investigación, no solo de tu libro, sino pues de otros investigadores, otras personas interesadas que han publicado estudios sobre el rock peruano, historias sobre el rock peruano. Felizmente ya somos varios. Ya. Sí, felizmente, y esperemos que sean más, ¿no? Porque hay todavía varias cosas por investigar. El gran mito... Una cuestión, yo la gran contribución que quiero rescatar en ese sentido es la de Sotonovit. Sotonovit me parece que ha hecho algo... Excelente fanzine, que ha hecho una... Sí, las entrevistas a Rolando Carpio, al Trollo y tal, me parece que son una contribución, pero que nunca dejaré de reconocer. Claro, Sotonovit, bueno, comentamos un poco, es un fanzine que salió a fines de los 90, dedicado a al rock de los 60. Rock de los 60, sobre todo el rock peruano, ¿no? Ellos entrevistaron a muchos músicos ya casi olvidados del rock peruano, incluyendo a los mismos Saicos, que nadie sabía qué había pasado con ellos, ¿no? Y sacan esta gran entrevista a Rolando el Chino Carpio, que ya falleció, donde... Que es la única. Que es la única, ¿no? Ahora, hablemos de los Saicos. Precisamente quería preguntarte de los Saicos, que es el gran... en fin, el polémico mito de si los Saicos crearon o no el punk. Ayer Pedro Cornejo en una entrevista dijo que es una absoluta mentira que los Saicos inventaron el punk. No es por supuesto el mayor mérito de los Saicos haber inventado el punk, como se dice. Mira, cualquier cosa que uno diga para contradecir la idea de que los Saicos inventaron el punk será inútil. O sea, yo creo que a mí me parece realmente una estupidez el que se diga que inventaron el punk. Nadie inventa un estilo, nadie inventa un proceso cultural, no influenciaron a ningún grupo punk. En fin, hay muchísimas cosas, puedo darte 1000 argumentos. Pero, ¿para qué hilvanarte argumentos si es que no van a tener ninguna consecuencia? Digamos que la marca Perú es más fuerte que cualquier cosa que yo pueda decir. En todo caso, ¿cómo se crea este mito? ¿No? Hay esta famosa placa en Lince, a pocas cuadras de donde yo vivo, donde dice acá nació el movimiento punk rock en el mundo, una cosa francamente ridícula, ¿no? Pero no es el mayor aporte. De repente el mayor aporte de los Saicos ha sido ser la primera gran banda de rock peruano, la primera banda que cantaba en su idioma, que componía, que tenía toda una fanaticada, que tenía toda la dinámica de la banda de rock, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el principal aporte de los Saicos es básicamente haber sido el primer grupo que tocaba temas propios en castellano, en el Perú, ¿no? O sea, en intentar hacer un sonido netamente nuestro, ¿no? Y apostar por el rock en español antes de Spinetta incluso, ¿no? Que se le considera como el gran precedente del rock en español. Yo creo que ese es otro mito, porque por ejemplo, mira, los Subterráneos decían que su gran innovación, que su gran aporte era tocar temas propios en castellano.
¿no? Y eso es mentira, porque en realidad tú ves todos los primeros grupos de rock nacional, no solamente los Psychos, ves también, por ejemplo, los Saints, ves, yo qué sé, Jean Paul el Troglodita, primera época, hasta el 6-7, 6-8, más o menos la mayoría de grupos cantan en castellano. Claro. ¿Ah? Es con la llegada de la psicodelia en que la cosa como que se elitiza más, pero ese tema, en fin, es así, ¿no? Ahora, la otra gran tara de la historiografía que se ha escrito sobre el rock nacional es el tema de Velasco, ¿no? Que queremos hay que desarrollarlo definitivamente. Eso Porque hay tampoco muchos... voy a cambiar. No voy a cambiar. ¿Todavía los idea. músicos de esa época creen que Velasco mató al rock o esto ya está superado? Yo creo que felizmente hay... Mató al rock entre comillas, ¿no? Porque es una forma muy Mira, el problema es que exagerada no eso. hay una ley que... O sea, yo no conozco una ley que haya prohibido ni el rock ni las matinales. Es la verdad. O sea, no conozco grandes... Ha habido grandes represiones a los rockeros que te metan en cana por tocar. Como sí pasó en Argentina, ¿no? En Argentina se enfrentaron con una dictadura que desapareció a 20.000 personas, pues. O sea, y siguieron tocando música. Yo creo que hay muchísimos factores. La realidad es sumamente compleja. Sumamente compleja. En ese sentido, mira, puedo decirte varios motivos y estoy seguro que se me van a pasar varios, ¿no? En todo caso, en relación con Velasco sí creo algo, sí interpreto algo, porque los músicos dicen mucho de esto. Dicen, yo creo que los músicos se sintieron arrinconados porque había un aire nacionalista en el país que ellos no supieron interpretar. Dicho sea de paso, cantando temas en inglés tampoco vas a saberlos cómo interpretar. Y por otro lado, estaba habiendo cambios sociales, vale decir, había un nuevo sectores juveniles urbanos, Claro. que estaban siendo visibilizados en ese entonces. Entonces hay muchísimos factores, ¿no? Hay un agotamiento generacional, ¿no? La otra vez estaba hablando con unos amigos y claro, si te das cuenta, por el 7-3, esta generación, es la generación 60, a principios de los 70, en Estados Unidos y en donde sea, va declinando, va bajando. Hay, digamos que esta música, sí, entran otros estilos, tipo por ejemplo el glam. El glam no hubo un grupo glam así importante en el Perú, ¿no? Entonces fue una generación que yo creo que fue creciendo y en un momento en el cual tuvieron pues que casarse, que formar familias, abandonar la universidad, etcétera, etcétera, y habían visto pues la música básicamente como un hobby. Eran brillantes amateurs, pero eran amateurs. Claro. Ahora, hay un tema ahí muy interesante, ¿no? Que es el hecho de qué tan rebeldes o qué tan contraculturales o qué tan contestatarios eran los grupos de rock, influidos por grupos que en Estados Unidos sí lo eran, al menos en el discurso, ¿no? Sí, O sí, en sí, Inglaterra, sí, sí, no sí, sé, sí, sí. Lennon, el propio Mick Jagger, los Rolling Stones sí tenían pues un discurso contracultural que tal vez sacaba en palabras, o bueno, un lado más radical, los MC5, que tú conoces bien, que eran unos anarquistas. Mi grupo favorito, sí. Que es tu grupo favorito. Ahora, ¿esto qué tanto se manifestó en esa época, ¿no? Hablemos de fin de los 60, inicio de los 70. Muy poco, la verdad. Yo creo que básicamente fue, a ver, los movimientos vanguardistas suelen ser tanto estéticos como éticos, es decir, proponen una nueva escala de valores. Digamos. Lo que se propuso en Estados Unidos fue una nueva escala de valores, es decir, el amor libre y el tomar drogas enteogénicas implica un nuevo sistema de valores, implica una nueva búsqueda, que en todo caso se veía representada en las letras de los grupos, en prácticas de consumo, en fanzines, etcétera, etcétera. Yo no he visto tanto eso aquí, pero siempre hay excepciones, pues no podemos hablar en bloque, ¿no? Una excepción, por ejemplo, es el polen. Por polen sí hubo pues, una idea de vivir un nuevo estilo de vida, ¿no? No lo hubo en todos los grupos, ¿no? Pero creo que en bastantes individualidades sí lo hubo, en muchísimo menor porcentaje que en las escenas norteamericanas, evidentemente. Claro. Ahora, mencionas el caso del polen, pero por ejemplo también podríamos hablar de Miguel Flores, ¿no? Que pasó de Pax a hacer pues música fusión, música andina con elementos de free jazz o electroacústicos incluso, o de Richie Sellon, que integró el Ayu, que era un grupo de rock fusión. Alguna vez conversando con ellos para algunas entrevistas me decían que había pues de parte de ellos una búsqueda de una identidad nacional desde la música que digamos con el rock
cantaba en inglés no se iba a llegar, ¿no? Había, de todas formas, durante el gobierno de Velasco, tal vez tú crees que esto permitió que haya una búsqueda más auténtica, más propia, más nacional por parte de los protagonistas de esta escena. Vamos a ver. Mira, yo no creo que... A ver, te lo voy a poner así, digamos, si quieres, polémicamente. Yo nunca he utilizado la palabra rock peruano. Porque a la hora de hablar de rock peruano, ¿de qué estamos hablando? De los mojarras, del polen y de la zarita. Me resisto. Yo creo que al menos que las líneas estéticas son transnacionales, en el buen sentido de la palabra, digamos. O sea, nada me impide hacer, yo qué sé, bebop, que es invención entre comillas, de afroamericanos de los años 40, y ser a la vez auténtico. Y estar buscando mis raíces, llamémoslo así, sentimentales, ¿no? Igualmente, no soy menos auténtico por no hablar de lo que ocurre a nivel cotidiano, no. La otra vez estuve conversando con un periodista que intentaba que yo comparara en cada orden la primera escena del rock en el Perú, en los años 60-70, con el movimiento del rock subterráneo, claro, sobre el cual he escrito un libro. Claro. Dicho sea de paso, se acabó el show, ¿no? Se acabó el show. Y no, pues, o sea, tú no le vas a pedir, por ejemplo, una preocupación política o cotidiana a gente que en ese entonces no lo sentía. ¿No? Ahora, Simon Reynolds, este famoso crítico estudioso de la música, pues tenía un término, retromanía, ¿no? La adicción del pop a su propio pasado. Él lo veía en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? De cómo funcionaban ahora, eran más rentables las reediciones de discos, las reuniones de bandas que no tocaban hace tiempo, esta preocupación por lo vintage, ¿no? Y me parece que en el Perú también se está dando esto por ese interés, no solo por el rock de los 60, 70, sino también por las constantes reediciones que hemos visto tanto de sellos locales como Recycle o sellos europeos que se interesan mucho por los grupos de esta época. El tema de la museificación, hemos visto muestras dedicadas al rock de los 60, también al rock subterráneo, ¿no? Claro. ¿Ves que hay somos adictos a nuestro pasado, nos estamos volviendo adictos a nuestro pasado, al menos en el tema del rock, imagino que también en otras corrientes, ¿no? El problema es que en el caso del rock ha habido hiatos en los cuales las generaciones que tomaban la posta no recordaban lo que había pasado antes, ¿no? Te pongo, a ver, un primer hiato, 57 al 62, al 62-63, ¿ya? Los chibolos que empezaron a grabar en el 62-63 sabían muy poco de lo que se había grabado en el año 57. Claro. Muy poco. Está en el libro además porque hay casos concretos. Mi generación, que es una generación, yo digamos, yo entré a la movida por el año 87, pero el rock en el Perú se va reactivando por el año 84. Mi generación sabía muy poco de lo que había pasado con la anterior. Yo cuando empecé la investigación, más o menos por el 99, sabía muy poco. Y eso que mi papá es músico de la época. Entonces, a mí me parece útil esto, no tanto por retromanía, sino para tener una tradición. Y al tener una tradición, tú tienes una continuidad. Yo no podía escuchar lo que ahora pueden escuchar los chibolos de los años 60. Yo me lo tenía que buscar mucho más difícil. Para mí, eso no era rock nacional, eso era otra cosa, ¿no? Yo creo que el encontrar una continuidad es el construir una tradición, ¿no? Y al fin y al cabo es dentro de una tradición en donde uno elige elementos para hacer algo propio, algo nuevo, algo creativo, ¿no? Yo creo que se trata más que todo de eso, ¿no? Esa es la urgencia que tenemos aquí. Pero ahora, ¿crees que la generación actual sí entiende una continuidad del rock peruano, que sí se conoce pues a las bandas de los 60, que conoce que sí, esto es una historia de corrido? Mira, y el que quiere espacio, ¿no? El que quiere la tiene más fácil. Te refieres al internet, ¿no? Las facilidades que da ahora, ¿no? Exacto, la tiene muy fácil, ¿no? Y por eso está bien que exista una tradición, ¿no? Que hayamos, bueno, no es construir una tradición, es reconstruir una tradición, ¿no? Con partes oscuras, con partes, claro, pero con vacíos. Ahora, hay otro tema interesante, que el papel de la radio, ¿no? Uno, si escucha una radio típicamente rockera o retro de ahora, se hace la idea de que hace 30 o 40 años solo escuchábamos las 5 mismas canciones de los Beatles, las 5 mismas canciones de los Rolling Stones,
y baladas en español, cuando en realidad se escuchaba mucho rock nacional, ¿no? En los 60, 70 eran grupos que vendían muchos discos, que sonaban en la radio, que sonaban en los rankings. Entonces por ahí que la radio también tiene un papel en construir una imagen del pasado que ahora se nos ve pues totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo valoras eso? Que los programadores de la radio son unos damis. O sea, mira, yo soy una persona libre, o sea, te voy a decir lo que creo, conjeturo. Yo creo que o son unos tontos o son unos corruptos, o sea, o una u otra. Porque yo creo que hay que ser bien tonto como para escuchar la misma canción, por más buena que sea, durante 30, 40 años siempre y no cansarte. Mira, yo tengo que tener pausas para volver a escuchar el mismo disco, así sea del grupo más grande, pero estar todos los días con la misma canción a lo largo de 30 años, no la hago. Y así son los programadores de las radios, no sé. Mira, yo no sé mucho de sistemas de producción, yo sé básicamente de la música que escucho y de las historias que me cuentan. Ahora, volviendo, ya que hablas de historias que te cuentan, creo. Volviendo al libro, cuéntanos cómo fue el proceso de investigación, que fue de varios años. Me cuentas que han habido nuevas entrevistas, nuevos personajes para esta segunda edición. Has vuelto a entrevistar a los personajes, a los músicos que has entrevistado para el libro, para la edición del 2009, ¿no? Cuéntanos toda esa chamba. Bueno, sí, toqué muchas puertas. ¿Se cerraron algunas o todos fueron muy abiertos? No, algunas fueron hasta cómicas, gente a la que paraba llamando, pero ya prácticamente... Yo ya sabía que no iban a darle entrevista en un momento dado, pero insistía igual, ¿no? Si quieres, por si acaso. Cuéntanos, por ejemplo, algún caso, ¿qué músicos has entrevistado que te han dado bastante información? ¿Qué podemos bastante, dime grupo, más Traffic o menos. Sound, Los Traffic Sound, los Traffic Sound. Mira, lo que me pareció muy bacán fue la entrevista que tuve con Willy Torney, con Willy Barclay. Normalmente se conoce mucho más la versión de Sanguinetti, ¿no? Y fue una entrevista muy bacán. Fue una entrevista donde estuve con Andrés Tapia, justamente ahí, y prácticamente hasta el detalle, ¿no? Es una bonita historia, está también en el libro, ¿no? Otra entrevista muy paja también fue la entrevista de Elisa de los Yorks, donde junté a todos excepto a Pablo Luna para que se pelearan. Claro. Otra fue es que he hecho el Polen también varias. con el Juan Luis Polen, Pérez, sí, imagino, ¿no? del Polen hice tres entrevistas distintas. Hice a Juan Luis, Ajá. ¿no? Juan Luis Pereira, el vocalista, sí, fundador. una de las grandes faltas del libro es Raúl, que murió. Claramente claro. No hay entrevista, porque dicho sea de paso, he echado mano a entrevistas de gente que ya murió. Evidentemente yo cito todo, hay más de 10 páginas de fuentes en el libro. Ajá. O sea, eso también, ¿no? Pero entrevisté a él, a Alex Abad, que ya murió, y a Beto Martínez, ¿no? Donde hay un tete a tete, así bien interesante. Ahora, les reitero a los amigos de Pulímetro que pueden mandar sus preguntas. Acá hay una seguidora nos pregunta si te contactaste con Luis el Chacal Allinson. ¿Él es del Álamo, me parece? No, el Chacal es de varios grupos, pero el principal son los Golden Boys. Sí, me contacté con él antes de publicar la primera edición del libro. Él no tiene casa, él es un sin techo, entonces hice la entrevista en el comedor de la Caridad y una parroquia, ¿no? Y luego tuve otra conversación con él que fue un homenaje que le hicieron en la Municipalidad de Magdalena, donde fue Fernando Larrañaga, ¿no? Ustedes que los Golden Boys tocaban también sus dos hermanos, ¿no? Entonces ahí está el testimonio de Fernando Larrañaga en el libro sobre los Golden Boys también, ¿no? Entonces así fue la cosa con Ahora, Chacal. Carlos, la primera edición recuerdo que vino con un CD, ¿no? Un CD recopilatorio, ¿puede Sí. ser? ¿Va a haber algo parecido con esta No, edición? no lo considero necesario, ¿no? Lo que estoy haciendo sí es hacer un fanpage de Moler Perú. En Facebook, que ha sí. subido videos de algunas bandas, sí, ¿no? He interesante. subido todos los videos de la época. Que no hay Son muchos, pocos, lamentablemente. porque son 5. ¿No ha habido este interés por conservar un patrimonio audiovisual a diferencia pues de Argentina, de repente, o Chile? Es que ¿no? parece también que los cassettes los utilizaron durante la época de Velasco, ¿no? Las cintas de video. Los regrabaron, ¿no? Ahora, ¿vas a seguir con la promoción del libro? ¿Vas a hacer algún evento adicional además de esa presentación? Sí, pero todavía nada es seguro. En realidad sí, tengo toda esa idea porque hay muchos músicos de la época que quieren tocar. Pero claro, si es que hago un concierto, sería un concierto con los grupos del índice. ¿No? Y eso evidentemente limita, pero sería bacán.
sería acá. Ahora, hay otra pregunta bueno, siempre salta, ¿no? El tema de por qué, a diferencia pues de la escena, siempre hablamos de la escena argentina porque es el mayor, uno de los mayores referentes, pero ¿por qué no hemos tenido, al menos en el rock, seguro que sí en otros géneros, pero en el rock, una figura de la talla pues de un Charly García, un Spinetta, una figura de artista completo, de cantautor? No lo sé, no lo sé, una figura así emblemática. Hay muchos que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay muchos que pudieron serlo. Y lamentablemente el Perú es el país del casi. Entonces, eso, yo creo que quizá tenga algo que ver con nuestra psicología más que con el talento. Más que con el talento. ¿No? Es la impresión que me da, pero son conjeturas, ¿no? Me hace una pregunta Hugo Lévano también, que está viendo la entrevista. Hugo Lévano, que bueno, es uno de los participantes de Sótano Beat, que han publicado un libro muy bueno, Días Felices, hace un par de años. Pregunta por las dos. Hay unas 200 páginas, ¿verdad?, que no han salido, que has cortado en la edición final de este libro. ¿Qué va a pasar con esta información, con todo? Ya, sí, bueno, por motivos de edición, mira, si es que en el libro ponía todo mi archivo fotográfico y todo el texto que tenía, me iban a salir más de 700 páginas por ahí. Entonces, lo que estoy haciendo es subir todo mi archivo. A Facebook, a la página. A la página. Voy a subirlo todo. Bueno, ya subí los 5 videitos, Claro, ¿no? bastante. Pero en todo caso la idea es centralizar ahí todo, ¿no? Otra cosa que también quiero hacer es la discografía completa. Eso me parece que también sería algo interesante, y para eso también se necesita una colaboración. Yo tengo una discografía base, ¿no? Digamos. Pudiese contactar de repente con gente de los sellos que ya están desaparecidos, pero bueno, que hubo en esa época una gran industria discográfica. Sí, habría que hacerlo. En realidad quienes más se han encargado de eso son los coleccionistas, Claro. ¿no? O sea, yo con quienes he hablado han sido con coleccionistas, básicamente, y son algunos coleccionistas los que me han pasado sus listas, ¿no? Digamos, para que las pueda articular, ¿no? Pero sí, ese es un trabajo de muchos y es un trabajo de coleccionistas. Yo no soy uno. ¿Con cuántas personas en total habrás conversado para llegar a Demoler? Eso son varias decenas, no tengo la menor idea. Además ha habido gente que ha colaborado en otras cosas, no solamente como, no solamente está aquí su testimonio, ¿no? Ha habido gente que me ha dado fotos, ha habido gente que, en fin, me ha dado música, me ha dado datos, en fin, decenas de decenas. En realidad, mi chamba pues ha sido, mira, un libro de no ficción es como una pared llena de distintos ladrillos. Algunos ladrillos te lo dan las entrevistas, otros ladrillos te lo dan los investigadores, ¿no? Y en fin, yo aquí básicamente lo que soy es una especie de cemento, ¿no? Digámoslo así, un cemento que articula toda esta historia. O sea, mi interés ha sido básicamente articular una historia, llamémoslo así, macro, ¿no? Esa ha sido, digámoslo así, mi humilde ambición. Ahora, ¿no? Vamos a conversar un poco también de Se acabó el show, que quería preguntarte si va a haber una reedición también. Bueno, Se acabó el show es el libro que sacaste sobre el rock subterráneo, sí. Lo publicaste el 2013, me parece, ¿puede ser? No me acuerdo, pero sí, ya se acabó. Ya se agotó la edición, sí. Que es también pues en base a testimonios de músicos de la época, una escena en la que tú participaste también. ¿Va a haber una reedición? ¿Cómo te no, pedido una reedición? No está planificado. Bastante gente me ha hablado al respecto también, pero no lo he contemplado. He estado viendo los últimos años, he estado viendo esto, ahora estoy viendo otros 2 nuevos proyectos que no tienen nada que ver con el rock, que van a ser mis próximas novelas, obras. No puedo hablar al respecto, pero no tienen nada que ver con el rock. O sea, es más, alguna ni siquiera es palabra escrita, o sea, pero en todo caso ya estoy avanzando en una nueva etapa, ¿no? Con esto, digamos, que ya cierro una etapa dentro de mis investigaciones, ¿no? Claro. Ahora, ya para terminar, ¿cómo tomas el hecho de que en los últimos años hemos visto una buena cantidad de publicaciones sobre el tema, ¿no? Y justo se ha reeditado el libro de Pedro Cornejo, Alta Tensión, que también ha sido presentado en la FIL. Está el libro de Fabiola Basso, Desborde Subterráneo, que fue presentado el año pasado. Sí. El Día Felices, el libro de la gente de Sótano Beat, seguro saldrán un par de libros, ¿no? ¿Cómo tomas este interés? Hace 15 años pues solamente había salido el libro de Cornejo y no se profundizó tanto en el tema del rock peruano, ¿no? Sí. Además de las reediciones que están saliendo, sobre todo en Europa, ¿no? Sellos muy importantes que reeditan material en vinilo de bandas de la época que acá
Pues, Sí, bueno, yo creo que se está pensando pues bastante sobre la época, lo cual me parece muy bien, me parece muy bien, ¿no? Siempre hay momentos en los cuales se procesa algo, ¿no? Ojalá nomás que no sea la extremunción, pero no, para nada, es una broma, ¿no? antes de terminar, hay un par de preguntas que también nos han mandado. A ver, acá nos preguntan sobre el tema de las drogas. ¿Por qué los músicos de la época son tan reticentes a hablar de consumo de drogas en los años Mira, yo le 60 y preguntaba a 70? uno de los músicos que es uno de los más maleados así en la época y me dijo, mira, ¿qué van a decir mis hijos? ¿No? Y luego dijo, sí pues, yo no puedo decirte que fumo marihuana, pese a que mis hijos lo saben. Y la otra vez entré al cuarto de mis hijos y estaban comiéndose unos hongos. Pero ojo, no lo puedo publicar. No, claro, ya es un tema muy, muy privado. Ahora, hay otra pregunta también que, a ver, un poco dura esta pregunta. ¿Por qué muchos músicos de los 60s y 70s terminaron haciendo bandas pacharacas en los años 80? Sí, pues. ¿Coincides con lo de Pacharaco también? Absolutamente, absolutamente. Eh, es más, yo creo que eso contribuyó a que mi generación los mirara por encima del hombro. Will Together fue un caso así emblemático. Will Together ya sin los hermanos Cornejo, Claro. dicho sea de paso. Ajá. Sí, es cierto. Pero eso no solo pasó aquí, eso pasó en todo el mundo. Escucha los discos de los 80, de, yo qué sé, de Lou Reed, gran parte de los de Neil Young, de los de Dylan, con excepciones, ¿no? Sobre todo en la mitad de los 80, de los mismos Rolling Stones, Claro. o sea, Dirty Work. Intrascendentes, Ya, totales. sí, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Los 80 los encontró recontra desconcertados, ¿no? Parece, ¿no? Una pregunta más, y ya para mencionar nuevamente el libro y la presentación, ¿no? Sería bacán Claro. que nos reiteres la fecha de presentación. Acá nuestro amigo Luis Alvarado, que es un gran investigador de música, claro. que tiene un sello, pregunta sobre el Festival Contacta, donde participó el Polen en los años 70. Me pregunta si tienes más información en el libro. Sí, menciona en el libro, festival. sí. Que fue un festival financiado por el gobierno de Velasco, ¿no? Sí, Cosa que es muy sí, interesante. por Mariotti. Lo que pasa es que ellos eran muy amigos de Mariotti en la época en la que tenían una comunidad. Ellos tenían una comunidad... Una comunidad hippie. Una comunidad hippie. Claro. Autónoma, autogestionada. Sí, autogestionada. En realidad era un cuarto grande, donde ensayaban y donde dormían, ¿no? O sea, y ahí era que pagaban con Mariotti. Según Francisco Mariotti un poco que los introdujo pues en la cocina vegetariana, en el yoga, en esas cosas, Claro. ¿no? Parece que justo toda esa zona de la bajada de los baños era una zona era el epicentro contracultural. Donde también está Susana así, Vaca, ¿no? precisamente, ¿no? Y también está Se Susana graba un Vaca. Claro, lo que pasa es que los del Polen tuvieron dos casas. Una en la bajada a los baños y la otra en la calle San Martín. Entonces, no me acuerdo en cuál, creo que es en la de San Martín. También estaban los del grupo cinematográfico Liberación sin Rodeos, que es un grupo que ha pasado un poco al olvido, pero que es interesante porque ellos hicieron un corto con guión de Enrique Verástegui, Ajá, el poeta. del poeta, ¿no? Entonces, hay conexiones ahí, hay Bastante conexiones en esa hay época, ¿no? conexiones que interesantes. están ahí medias olvidadas, ¿no? Sí. Sería bacán incidir, ese grupo Sí. que mencionas, pues. Ahí está, Sí, hay un buen tema de estudio o de análisis. Bueno, reiteranos por favor la invitación para la Sí, presentación de tu libro, de Demoler, la segunda edición. Sí, pues nada, los espero el jueves 2 de agosto a las 8 de la noche en la Sala Abraham Valdelomar de la Feria del Libro. Y van a estar los personajes y los espero. Todavía no puedes decir quiénes van a estar en la mesa de... Lo importante, bueno, voy a estar yo. Perfecto. Voy a estar yo. ¿Cuánto Eso es lo el libro importante. sale por Planeta? Hay que mencionar eso, ¿no? Sí, el libro sale por Planeta, es una edición bastante bonita, una portada bastante bonita. Que me Pablo gusta Luna, creo, el bastante. que sale en la portada, ¿no? No, este es Pita el Salvaje. Este es de un Ritmolandia, lo llamamos un Ritmolandia, que está a doble página. Por aquí, está por aquí cerca. Ajá. Es un Ritmolandia a doble página de unas fiestas de enfermedad. Que reconoce unas fiestas de enfermedad en la Victoria, ¿no? Entonces, este pata, nada, pues, no es de ningún grupo, ¿ah? Un solista, digamos. No, ni siquiera un solista, era un pata que se ponía a gesticular, digamos, ¿no? Un pata
de La Mancha. ¿Un ahí, imitador? No sé, es que no sé exactamente qué era. No sé exactamente Un qué era. rocker. Solo sé que era un rocker, pero era un pata que no tenía un grupo. Y lo que yo estaba buscando era eso. Porque mi idea de portada era no personalizar. Era eso. O sea, para que no se pensara que yo le estaba dando pues una importancia especial a ningún grupo, que no se lo estoy dando a ninguno, ni siquiera a los Saicos, porque la canción se llama Demolición. Claro. ¿El libro está, cuánto cuesta el libro? ¿En la feria cuánto va a estar? El libro está, a ver, el precio oficial es 69 soles, pero en la feria va a estar con el 20% de... Y lo podemos encontrar desde ya en las más importantes librerías, imagino, ¿no? No, todavía en la feria. Solo en la feria. Todavía en la feria. Cuando acabe la feria, ya en todas las librerías del ramo. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa tu conversación Muchas contigo. gracias a Siempre. ti, Fernando. Y nada, muchas gracias a quienes nos han visto y escuchado, ¿no? Gracias. Gracias, amigos de Pulímetro. Ya nos vemos en otra oportunidad.